Buenos días, soy Juliana Calabrese, investigadora postdoctoral de la Universidad de Bérgamo, y gracias por escuchar esta presentación que he titulado Ironía doméstica o para animales, las fábulas de Ángel González y Aníbal Núñez. Primero les voy a compartir el esquema de trabajo que he preparado para esta investigación y que pone un poemario de Ángel González y uno de Aníbal Núñez, respectivamente Fábulas para animales de Ángel González, de su poemario Grado Elemental de 1962, y Fábulas domésticas de Aníbal Núñez de 1972, en una relación intertextual, para luego analizarlos bajo el enfoque de la tradición de la fábula y de su supervivencia en la posmodernidad y de la revisión irónica con la que se llevan a cabo los dos poemarios. Uno de los problemas que se presentan a la hora de abordar el concepto de intertextualidad es sin duda la delimitación del fenómeno. Para este trabajo voy a acudir a los conceptos más amplios de hipertextualidad y transtextualidad elaborados por Genet, que define la intertextualidad como forma de la transtextualidad. En este seminario me parece relevante aclarar cuáles son las teorías sobre la intertextualidad a las que hago referencia, porque en esta primera fase del trabajo, que es la que estoy presentando, el modelo más operativo para analizar la red socioliteraria que he individuado es el de Genet. Sin embargo, este solo es el comienzo de un análisis más amplio al que estoy trabajando y que va a involucrar a poetas actuales, como por ejemplo a Luis Vague-Quiles, y es un análisis para el que el concepto de intertextualidad tiene que empezar desde la alusión de Genet hasta extenderse, por ejemplo, al concepto de intertextualidad implícita, acuñado por Lauren Jenney, y retomar también la lectura de volumen y las referencialidades cruzadas elaboradas por Rifater, para luego aplicarlos a una producción poética actual que ponga de manifiesto las afinidades selectivas entre unas poéticas y otras. Adentrándonos en la relación que se establece entre los poemas de Ángel González, maestro para la mayoría de las promociones poéticas contemporáneas, y los de Aníbal Núñez, lo primero en lo que hay que detenerse es en la forma textual de la fábula, que es una categoría marginal en comparación con otras formas textuales y que sin embargo ha permanecido con enorme vigencia desde su nacimiento hace más de 4.500 años hasta el presente en casi todas las culturas. En el siglo XX se manifiestan cambios en el género y la ola de fábulas contemporánea, desde los años 50, coincide cronológicamente con la formalización del pensamiento posmoderno. Entre los múltiples principios y características de esta época literaria y cultural, hay algunos que coinciden con esta reelaboración de la fábula. Por ejemplo, posmodernidad y fábula comparten un escepticismo radical, consecuencia del descreimiento en los metarrelatos y en las utopías. Para demostrar la inexistencia de verdades absolutas se recurre frecuentemente a la paradoja y al principio de contradicción. Se trata de obras abiertas, es decir, exigen la participación activa del lector, ofrecen multitud de interpretaciones y se apoyan en modos oblicuos de expresión como la alegoría. Hay virtuosismo intertextual, por supuesto, como reflejo del bagaje cultural del escritor y por el que se recupera la tradición literaria aunando el homenaje al pasado y la revisión o la desautomatización de la tradición literaria. Hay, por último, recursos frecuentes al humor y a la ironía como modalidades discursivas que adquieren importancia por definirse como actitudes distanciadoras, adecuadas para realizar ese proceso de desautomatización de la tradición fundamental en el pensamiento posmoderno. En las fábulas contemporáneas se percibe, por lo tanto, un nuevo cambio en la intención retórica del género. Junto con los temas políticos y sociales se vuelve al antiguo significado de la conclusión esópica, es decir,
Las fábulas vuelven a ser un medio para revelar y mostrar aspectos de la sociedad o del comportamiento humano sin que se pretenda transmitir una moraleja. En este aspecto se puede hablar de renovación de la intención retórica a través de recursos fundamentales como el de la ironía. Y buenos ejemplos de este hecho, que además adquieren la forma poética, son las fábulas de Ángel González y de Aníbal Núñez, cuyos escepticismo e intención retórica, en vez de enseñar o de explicar, alientan la duda. El libro de Ángel González, Grado Elemental, que Aníbal Núñez tomará como paradigma para sus fábulas domésticas, supone, según Emilio Alarcos y según la cita que pueden leer en la pantalla, la crítica de los postulados tradicionales y rutinarios de una sociedad que no se ha parado a analizar su posible justificación, la inclinación de lo vacuo e inconsciente de la mayoría de los principios recibidos de nuestros mayores. En la sección Fábulas para animales, Ángel González recoge e integra la tradición multisecular de la fábula, popular y elaborada a la vez, que al incorporarse a su obra pone de manifiesto la versatilidad y flexibilidad de la poesía social y realista de la posguerra. Los textos de esta sección de grado elemental de fábulas para animales se relacionan entre ellos en una dimensión paradigmática que los agrupa en torno a la modalidad estilística del retrato. Salvo la primera composición, Introducción a la fábula para animales, que presenta a Resto, es decir, a las propias fábulas de la sección, la serie sitúa al lector ante una galería de personajes. Es una especie de catálogo social que refleja y simboliza a la sociedad española de su tiempo, a través de algunos de sus prototipos sociales más significativos. Hombres resignados, cuya libertad ha sido anulada, que carecen de responsabilidad ante sus actos, que están cosificados o que engañan, mienten y que matan, y se trata de una crítica orientada a identificar y mostrar al lector una España todavía mezquina del franquismo, en la que se aprecia bien el efecto de extrañeza propio del llamado exilio interior. La serie se abre con este texto, Introducción a las fábulas para animales, y como se puede apreciar, en este poema el centro de la enunciación pierde su fiabilidad. El hablante no expresa su pensamiento positivamente, sino que lo esconde tras un tejido lingüístico y retórico. La ironía viene determinada por la persistencia o la superación de las contradicciones sociales, de lo que se deduce el grado de crítica y la intensidad ideológica del texto. Tal y como señala Emilio Alarcos en el estudio mencionado antes, el parámetro compositivo base es el encadenamiento de numeraciones con distintas variaciones sintácticas y juxtaposiciones que apoyan la dinámica solemne del ritmo. Destacan varios elementos: los animales, los fines a los que han servido y finalmente los destinatarios, el griego, el romano, el europeo, asimilados todos a la categoría designativa del hombre occidental, sin ir más lejos. En la segunda parte cambian ya los actores. Es ahora el hombre el que sirve de ejemplo, apareciendo por lo tanto otra enumeración de destinatarios sutil y sistemática. Para Alarcos, cada uno de los miembros de esta triple serie se oponen entre sí por algún aspecto. Así, por ejemplo, en aves y peces se contrasta el aire y el agua. En celentéreos y mamíferos, los animales con una sola abertura al exterior y los que tienen una de entrada y otra de salida. En la oposición final, el organismo vivo más simple, las amebas, frente al más complejo, los vertebrados. La inflexión que sostiene la ironía es la propuesta de la voz poética o de la voz fabulística de invertir los términos históricos de la fábula. Ángel González propone la animalización de los seres humanos y para ello se sirve de recursos científicos de la teoría darwinista que culmina en este poema con la observación, por lo tanto con la descripción y la catalogación positivista del Homo sapiens, la especie animal que corona la cadena evolutiva. El aspecto más interesante reside en la correspondencia perfecta establecida entre el universo simbólico de esta introducción y el realismo que domina estéticamente el resto de los poemas, las fábulas del poemario propiamente dichas. El efecto de confundir los planos de significación
sitúa al lector en perspectiva, motivando su distanciamiento. No se trata de fábulas al uso, es decir, el lector ya no identifica actitudes, conductas o comportamientos humanos en los animales, sino a la inversa, identifica actitudes o instintos animales en las personas. En los poemas que siguen se mantiene la animalización como burla, pero no hay variación formal o expresiva que la señale y no es posible deducir alteraciones en las características humanas de los personajes. Por lo tanto, el símbolo se identifica solo a través de la atmósfera irónica que se ha incorporado en esta introducción y que desde el comienzo sitúa al lector ante esta determinada perspectiva de su versión irónica. La ironía constituye una categoría compleja y muy problemática que ha recorrido un largo camino teórico y práctico en el marco de la tradición literaria y que en la poesía española y en el debate estético actuales cobra especial relevancia. En esta diapositiva pueden apreciar algunos de los estudios más relevantes sobre la ironía aplicada al discurso poético actual, pero se trata de un conjunto de estudios enormes y que aquí solo se presenta muy sumariamente. Cuando se constata la imposibilidad de una interpretación unívoca de la realidad, la modalidad irónica cobra sentido porque su aparición desvela la naturaleza contradictoria de su referente a través de la multiplicidad de sentidos que crea con su aparición. Y esto lo aprendemos de Pere Ballart, que eh, crea el estudio fundamental y de referencia que luego será la base para todos los demás estudios posteriores sobre la ironía. Los diversos niveles de esta figura retórica plantean una intensidad ascendente en la mayoría de los textos. En un primer nivel encontraremos una revisión y una desautomatización de los tópicos de la tradición literaria que no solo se dirigen hacia la realidad, sino que tienen en el trasfondo autobiográfico y en las inquietudes del yo poético un panorama por el que desplegarse, hasta llegar, en los textos de Ángel González y sobre todo de Aníbal Núñez, a la revisión paródica y satírica, lo que propicia la puesta en marcha de una crítica extratextual de alcance social y político. De esta forma, se cuestionan todos los niveles internos y externos del hecho poético, que no permite al poeta ni tampoco al lector cobijarse bajo ninguna certeza, asumiendo así plenamente la polisemia y la indeterminación propias de la modalidad irónica y posmoderna. Volviendo a las fábulas de Ángel González, su procedimiento narrativo y la subversión que pone en marcha resultan idóneos para denunciar los orígenes violentos del régimen. Por ejemplo, en este poema, elegido por aclamación, del que Aníbal Núñez toma el verso final de la primera estrofa, con pistolas, con rifles, con decretos, y que va a servirle de epígrafe para su poema Fábula del perro policía, del poemario Fábula para animales. Llegados a este punto, hay que detenerse en dos elementos. El primero remite a la lógica de la intertextualidad de Genet y, para ser más exactos, al contrato paratextual que cumple una función pragmática sobre el lector. Afirma Genet, en esta cita que les propongo, que la discreción del epígrafe queda compensada por la insistencia del metatexto oficioso, como si el autor se preocupase por asegurar para su obra una lectura hipertextual, sin decidirse, sin embargo, a reivindicarla de manera unívoca. Es el principio del enigma de la adivinanza, cuyo descifrado debe quedar a cargo del lector, pero cuya buena recepción depende de ese desciframiento, al que el autor debe a veces ayudar de manera indirecta. Con el segundo elemento tenemos que extendernos, en cambio, al contexto en el que escribe Aníbal Núñez y a su presencia dentro del campo poético de la transición democrática. Aníbal Núñez es un poeta que está ganando un protagonismo póstumo en la poesía de la transición. Alejado de la órbita poética que densifica los nombres y las producciones que dominan el espacio poético de estos años, la difusión de su poética y de su poesía, en una posición compleja pero bastante visible, tiene que ver con la existencia
de un amplio número de lectores y sobre todo con el trabajo decisivo e inteligente de sus críticos, algunos de los cuales pueden verse en estas diapositivas con sus referencias bibliográficas. Desde una perspectiva histórica, diremos que Aníbal Núñez formó parte de lo que Germán Labrador ha nombrado como poesía menor transicional, es decir, un amplio conjunto de escrituras que en el espacio histórico del cambio hacia la democracia organiza un campo literario y cultural sumergido. En 1972, Aníbal Núñez logra publicar sus fábulas domésticas en la editorial barcelonesa Ocnos. Es una editorial de prestigio en la que los novísimos dieron a conocer sus primeras entregas, pero en aquel momento el poemario quedó en una zona incómoda y arriesgada, emparentada solo con la escritura de quienes no abjuraban el magisterio de los poetas de los 50. En aquellos años el libro presentaba una alternativa a la temática esteticista, pero quedó oscurecida por el éxito del grupo novísimo. Este poemario, dentro de la primera etapa de la obra de Aníbal Núñez, se vincula al proceso de renovación del socialrealismo anterior y aglutina el carácter social que define su poesía hasta 1974 aproximadamente, cuando su originalidad y su profundidad lo lleva a alejarse del dogma socialrealista y del culturalismo también, hasta ahondar, en palabras de Luis Vague-Quiles, en un discurso de calado simbolista cuya peculiaridad reside en que su arsenal de metáforas e imágenes no aparece sancionado por el canon, sino que se inspira en la inmediatez referencial de la cultura pop, en el lenguaje de la semiótica estructuralista o en los emblemas comerciales, afirma Luis Vague. No extraña, por lo tanto, que Fábulas domésticas se inspirase en las fábulas para animales de Ángel González. Al igual que el obetense, Núñez les confiere a sus personajes un tratamiento de animal y, lo que es más importante, la estructura retórica permite en este poemario también una subversión irónica que se opone a la institucionalización del significado. Las influencias de la poesía de González son palmarias, y no solo en este poemario, y Aníbal Núñez elige a González como modelo poético, entre otras cosas, precisamente por el distanciamiento que propone la ironía, pero sobre todo la ficcionalización poética. El título de Fábulas domésticas es significativo. El autor concentra en él una crónica de comportamientos humanos desde una audaz perspectiva moral, como había hecho Ángel González. Las fábulas poéticas presentadas satirizan una domesticación del individuo en la sociedad del confort, pero también la alienación burguesa. Es decir, que Aníbal Núñez da un paso más con respecto a las fábulas de Ángel González. El libro se estructura en 3 partes, un prólogo y 3 secciones de distinta extensión y un epílogo. El poema prólogo, que está presente en esta diapositiva, prólogo a las fábulas domésticas, apunta a la ironía con el que el poeta va a denunciar esas cosas que saltan a la vista como el aceite hirviendo. Las composiciones de la primera sección satirizan con irreverencia algunos aspectos de la posguerra y del tardofranquismo, como ocurre precisamente en la fábula del perro policía, a la derecha de la diapositiva, que presenta precisamente el epígrafe tomado del verso de Ángel González. La segunda sección se relaciona en cambio al ámbito rural y expone un contraste violento entre personajes, tiempos y costumbres, añadiendo a la subversión irónica la desautomatización de los cuentos, como puede apreciarse en Caperucita Roja o en las alusiones al gato con botas en los poemas presentes en esta diapositiva. Y la última sección se acerca a su estructura más original y acoge el núcleo temático de Locamp, esta vez con una subversión de la temática publicitaria y con el lenguaje de los mass media. Denominador común a lo largo de su obra, la ironía constituye para Aníbal Núñez la base expresiva del poema en tanto que conciencia misma de ser lenguaje, es decir, lo que lo separa con violencia de las cosas y de la materia. Como ya ocurrió en el romanticismo,
Este recurso retórico, frente a su concepción clásica, ahora manifiesta el vacío y la confusión de la analogía moderna. Pero si la analogía es un mecanismo de enfrentarse a la alteridad y a lo desconocido que desea conciliar identidades, la ironía es la imposibilidad misma de cualquier identidad, porque niega la redención que la analogía propicia. Mientras la poética de la analogía intenta construir unos signos permanentes y estables a salvo del constante e irreversible fluir del tiempo, la ironía desdice la armonía cósmica y presenta la poesía como una máscara de la nada, una máscara del vacío. En efecto, ambas vienen a reflejar las contradicciones no resueltas no solo entre lo empírico y lo trascendente, sino también entre el proceso de modernización socioeconómica y su escindida expresión artística y estética. Como elementos retóricos generadores de ambigüedad, la ironía y la intertextualidad favorecen una dispersión y una distorsión semánticas de gran intensidad en la poesía española contemporánea. Ambas responden a la intención de subvertir y de cuestionar los significados y emblemas culturales acomodados en la tradición culta o en la contemporánea de los mass media. Cuestionada la capacidad del lenguaje para referir la realidad, la ironía y la intertextualidad aparecen como procedimientos que reniegan de la originalidad, a resonar en ellos el eco de una voz, de unas voces prestadas. Yo he acabado con mi presentación. Una vez más les doy las gracias por haber escuchado esta ponencia y adiós.